Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 7 de Elul, continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy día veremos Halajot Mikve y de sumersiones de purificación. Nos vamos a concentrar respecto al tema de sumergirse en un río. Dice Halajá que la Gemara Maseret Psachim, Daf Kuf Tet Amud Aleph, la 109, trae que se depende del verso en la Torah que dice Verachatz bamaim kol besaro, y se lavará en el agua toda su piel. Cuando una persona tiene un estado de impureza, como por ejemplo el estado de impureza habitual que obtiene un hombre o que obtiene una mujer, la forma de purificarse es a través de sumergir el cuerpo completo dentro de un lugar que posee un agua natural que no fue almacenada en un utensilio, lo cual puede ser agua de lluvia o de nieve derretida y también agua terráquea. Existen diferencias entre estos dos grupos. Está escrito en la Torah, en Parashat Shemini, Ach mayan vebor mikve maim y etaor. Solamente un manantial y un pozo de agua mikve será puro. Y trae el Bet Yosef, en el comienzo de Simán Reish Aleph de Yored Deah, que de este verso aprendieron sus sabios en Torat Kohanim, que por el hecho de que la Torah dijo Ach mayan, solamente un manantial, quiere decir que existen indulgencias respecto a un manantial que no existen respecto a un pozo de mikve. Las dos diferencias principales entre ambos serían, primero, el ma'ayan, que es un manantial, purifican cualquier cantidad de agua que sea, y en cambio la mikve requiere un mínimo de 40 sa, que son aproximadamente 332 litros según las medidas de Rabbi Haim Naeh. Y la segunda diferencia es que el ma'ayan, el manantial, purifica incluso bezojalín, que son agua corriendo, una corriente de agua. Y en cambio la mikve solamente purifica beashboen, que es agua estacionada. Ahora, respecto a que se dijo que un manantial purifica en cualquier cantidad que sea, divergieron de opinión los sabios Rishonim si es que esto se dijo solamente respecto a la purificación de utensilios o si acaso también se lo dijo respecto a la purificación de personas. Según el Rambam y el Ravad, un manantial, un ma'ayan, puede purificar a una persona en cualquier cantidad que sea, obviamente de forma indulgente. Y esto siempre y cuando este manantial posea suficiente agua como para cubrir el cuerpo completo de la persona que se sumerja de una sola vez. En cambio, el Ri opina de forma severa y exige que haya un mínimo de 40 sa de agua en el manantial para poder purificar a una persona. Y solamente respecto a un utensilio es que un manantial purifica en cualquier cantidad que sea según el Ri. Y así también el Rashba y también el Rosh, trayendo esta opinión para Halajá, Magan Sharuch en Yored Deah en Simán Reish Aleph Seif Bet. Ahora, respecto a una mikve, lo cual es un pozo de agua, de lluvia, o agua terráquea o de nieve derretida, la Gemara Maseret Psachim en Daf Yud Zayin Amud Aleph y en Masechet Nazir en Daf Lamed Het, la página 38, trae sobre la sumersión de utensilios, la sumergida de utensilios para purificarlos, que por la Torah basta con que la mikve tenga un mínimo de un revid de agua, que son 86 mililitros, y con eso ya se puede sumergir un utensilio y purificarlo. Solo que rabínicamente se estableció que tengan que tener un mínimo de 40 sa de agua, incluso para un utensilio. En cambio, respecto a la sumersión de un ser humano, de una persona, por la Torah se requiere que haya un mínimo de 40 sa de agua en una mikve para que sea válida la sumersión. Y así lo trajo Rashi en Psachim y Tosfot en Nazir. Ahora, existe una diferencia entre un manantial y una mikve respecto al tipo de agua que puede contener y continuar siendo válido. El manantial, para ser válido, tiene que ser su mayoría del agua proveniente de agua terráquea, de su mekor, de su fuente. Esto existe bajo la superficie de la tierra. Y no de un agua que provino de la lluvia o de una nieve que se derritió. En cambio, la mikve siempre se considera completamente válida, ya sea que la mayoría del agua natural que tiene proviene o de la lluvia, o de nieve derretida, o de agua terráquea. Siempre este pozo de agua de mikve se considera válido. Por ende, si es que un manantial posee la mayoría de su agua proveniente de una lluvia o de una nieve que se derritió, la opinión del Ma'arik y de la mayoría de los Rishonim es que el manantial pierde su calidad de manantial, pierde su capacidad de purificar
mientras el agua se encuentra zohalin, se encuentra corriendo, y solamente podría purificar si es que esa agua se encuentra estacionada en un pozo, al igual que una mikve. Y así que toca la halajá, Maran Shulchan Aruch, en Yoredea, en Siman Resh Aleph Seif Bet. Ahora, basado en esto, la Gemara Masejet Bechorot, en Daf Nun Hei Amud Bet, en la base 55, trae que dividió de opinión Abúa de Shmuel y Shmuel respecto a cuál es la ley de un río para sumergirse. Es decir, si acaso debemos temer a que el río tenga la mayoría de su agua proveniente de la lluvia o de nieve que se derritió o no. Y que si tememos a esto, si tememos a que el río, la mayoría de su agua viene de la lluvia o de nieve, resulta que el río dejaría de considerarse como un manantial, como un mayán, que puede purificar incluso con agua corriendo, con agua zohalin, y pasaría a tener la ley de una mikve, requiriendo tener su agua estacionada por ser agua de lluvia o agua de nieve derretida. Rav y Abúa de Shmuel opinan de forma severa, es decir, que no se debe realizar sumersiones de purificación en un río por temor de que esa agua sí sea la mayoría proveniente de una lluvia o de nieve derretida. En cambio, Shmuel opinó de forma indulgente, permitiendo sumergirse en ríos y opinando que el agua de los ríos proviene siempre de su mekor, de su fuente, que es el agua terráquea. Nuestros sabios Rishonim divergieron de opinión sobre cómo se debe quitar la halajá, si acaso como Abúa de Shmuel o como Shmuel. Rabbeinu Tam, el Gash y el Sefer HaTruma opinaron de forma indulgente como Shmuel, es decir, permitieron sumergirse en ríos. En cambio, el Maharan mi Rotenburg, el Rambam y el Ramban opinaron de forma severa como Abúa de Shmuel y como Rav, y prohibieron sumergirse en un río por temor de que vaya a ser la mayoría de su agua proveniente de una lluvia o de una nieve derretida, lo cual invalida el río para sumergirse en agua zohalin, en agua corriendo. Como la práctica, Maran Shulchan Aruch decretó de forma severa, es decir, como Abúa de Shmuel, trayendo que no se debe realizar sumersiones de purificación en ríos. Y en cambio el Ramá trajo nombre el Tumat Adeshen, que las tierras de Ashkenaz, Arzot Ashkenaz, donde no había mikve, se acostumbraron a sumergirse en ríos. Y el motivo de esto es porque temieron de que si es que no iban a opinar de forma indulgente y confiarse en su opinión respecto a esto, finalmente, Haz Bejalil, habrían personas que anularían la sumersión por completo. Y por ende, en resumen y como la práctica, para los Sfaradim que se conducen como Maran Shulchan Aruch, no se deben realizar sumersiones de purificación en ríos. En cambio, para los Ashkenazim, solamente en lugares donde no hay mikve, pueden confiarse en sumergirse en un río. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.